¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Historia Universal para este curso de ingreso a la UNAM. En esta ocasión vamos a dar continuación a revoluciones burguesas y ahora vamos a ver el siguiente movimiento que corresponde a la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. ¿Sale chicos? Así que vamos a comenzar a ver este tema. Chicos, vamos a empezar primero entendiendo el tema, entendiendo el título, Independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Chicos, cuando ustedes lean este tema, no es más que decir la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿sale? Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿de dónde viene esto de 13 colonias? Muy bien, fíjate muy bien en este mapa. Tenemos a Estados Unidos, en la actualidad, por supuesto. Sin embargo, esos estados que tú ves a la derecha, que están marcados de colores, esos estados de Estados Unidos en su tiempo llegaron a ser colonias de Gran Bretaña, de Inglaterra, como lo quieras ver, Gran Bretaña o Inglaterra. Entonces, esos estados eran colonias de Gran Bretaña, por eso se conocían como 13 colonias de Norteamérica. Eran 13 colonias que estaban en Norteamérica, pero que estaban bajo el mando de Gran Bretaña. ¿Sale chicos? Entonces, por eso se llama la independencia de las 13 colonias, porque es el proceso mediante el cual esas 13 colonias se independizan, es decir, se salen de Gran Bretaña y se unen a Estados Unidos. ¿Sale chicos? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Ahora vamos a comenzar chicos entendiendo qué es la guerra de independencia de Estados Unidos. Es un conflicto bélico que se va a dar entre las 13 colonias que ya dijimos que en ese entonces estaban bajo el mando de Gran Bretaña, contra, pues obviamente, Gran Bretaña. Eso es un conflicto bélico entre las 13 colonias y Gran Bretaña. Ahora, este movimiento va a iniciar por el descontento de los habitantes de estas 13 colonias debido a unas leyes que empezó a poner el entonces rey de Inglaterra, Jorge III. ¿Sale? Yo sé que no se entiende muy bien todavía, pero vamos a entrar en contexto. Recuerda que siempre antes de ver un tema de historia hay que ver los antecedentes o causas para entrar en contexto. Así que chicos, vamos a comenzar con el antecedente más importante de la independencia de las 13 colonias. El principal antecedente chicos va a ser la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. ¿Qué fue esto chicos? Existió una guerra que se llamó así, Guerra de los 7 años. Fue entre estos dos países, Francia e Inglaterra. Lo que sucedió chicos es que al término de esta guerra, Inglaterra quedó muy devastado económicamente hablando. Estaban atravesando una crisis económica. Ahora, debido a esto, el entonces rey de Inglaterra, Jorge III, decidió aumentarle los impuestos a las 13 colonias de Norteamérica. Entonces esto fue lo que empezó a provocar el descontento de la gente de esas colonias, ¿sale? A estos colonos, ¿vale? Ese es el principal antecedente. Entonces memorízalo, recuerda, el principal antecedente o causa de la guerra de independencia es la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, ¿sale? Entonces eso no fue lo peor. El rey Jorge III aumentó los impuestos a los colonos, ¿sale? Pero después, ¿qué empezó a hacer? Empezó a crear leyes exageradas. Eso de elevar los impuestos a las colonias fue nada más lo de hasta abajo. Después empezó a hacer cosas peores. Empezó a crear leyes exageradas, ¿como cuáles? Como la ley del té, que consistió en aumentarle los impuestos a las colonias a productos básicos como el té y el azúcar. Imagínate una situación así. Y 2, la ley del acuartelamiento. ¿En qué consistió? En que Inglaterra podía poner a sus militares en lugares estratégicos de las colonias de Norteamérica y los habitantes de las colonias tenían, digamos, la obligación de darles un techo y de darles comida. Entonces, estas fueron prácticamente las características principales de este primer antecedente, que es la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. ¿Qué es lo que te vas a memorizar hasta ahora? Vas a memorizar que los antecedentes de la independencia de las 13 colonias son la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, los impuestos o el aumento de impuestos a las 13 colonias, la ley del té, la ley del acuartelamiento. Y además tenemos otro antecedente que es la masacre de Boston. Chicos, ¿qué es la masacre de Boston? Bueno, cuando los colonos ya estaban muy enojados, ya no podían tolerar más las leyes que estaba lanzando el entonces rey de Inglaterra, lo que hicieron en 1770 fue salir a manifestarse en contra de estas leyes intolerables. ¿Y qué sucedió?
después que a dichos trabajadores que salieron a protestar los asesinaron, ¿sale chicos? Fueron asesinados por soldados británicos. Entonces a eso se le conoció como masacre de Boston y es otro antecedente de la independencia de las 13 colonias. Entonces espero que hasta aquí estemos bien. Ya por último, también las ideas de la Ilustración son un antecedente de los 4 movimientos burgueses. En este caso obviamente también es un antecedente. Entonces, como resumen chicos, ¿qué es lo que necesito que memoricen para el examen? Que los antecedentes o las causas, ¿sale?, de la independencia de las 13 colonias son las siguientes. Externas, la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, las ideas de la Ilustración y la masacre de Boston. Esos son los antecedentes externos o las causas externas. ¿Y cuáles fueron las causas internas? Los impuestos a las 13 colonias, la ley del té y la ley del acuartelamiento. Espero que hasta ahí se entienda todo lo que hemos visto y ahora sí vamos a comenzar con el conflicto. Chicos, todo comienza en 1773 con un hecho que se llamó el motín del té o vaya, el Boston Tea Party. ¿Qué fue esto? Fue cuando los colonos, en protesta a las leyes que les estaban poniendo, arrojaron muchas toneladas de té al mar, ¿sale? Fueron a los buques ingleses y agarraron los contenedores y los arrojaron al agua. Entonces esto se llamó motín del té o Boston Tea Party en 1773. Se considera que a partir de este hecho comenzó el conflicto, ¿sale chicos? Ahora, 1774 se da un primer Congreso de Filadelfia, así se llama, Congreso de Filadelfia, donde los congresistas se unen y aprueban una declaración de derechos, ¿sale? Es todo lo que vamos a memorizar. Y después, 1775, se da el segundo Congreso de Filadelfia, donde los congresistas se vuelven a reunir para pedir el apoyo de Francia y España. Estos dos países aceptan y se convierten en aliados de las 13 colonias. Y esa es pregunta de examen. En el examen preguntan cuáles fueron los dos países que apoyaron al movimiento de independencia de las 13 colonias. Y la respuesta es Francia y España. No lo olvides. Ahora sí va el hecho más importante. 1776, específicamente el 4 de julio de 1776, se da la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Qué es esto? Se publica un documento mediante el cual se unifican las 13 colonias, se salen de Gran Bretaña y se independizan uniéndose a Estados Unidos. Entonces el 4 de julio de 1776, las 13 colonias se convierten en Estados Unidos de América. ¿Sale chicos? Otro dato importante, las 4 personas que firmaron el acuerdo, o vaya, la Declaración de Independencia, van a ser George Washington, Thomas Jefferson, Franklin y Adams. ¿Sale? Les pongo los apellidos principalmente porque son los que ponen en el examen. Washington, Jefferson, Franklin y Adams son las 4 personas principales de este documento en el cual se declara la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Y ya por último chicos, en 1783 se va a dar fin al conflicto que existía entre Estados Unidos e Inglaterra, el conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque en 1783 se crea el Tratado de París. El Tratado de París fue aquel mediante el cual Inglaterra reconoció la independencia de Estados Unidos, aceptó que ya eran un país independiente y a partir de entonces ya no hubo conflicto entre ambos. ¿Sale chicos? Entonces ahí acaba la independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias ya se convirtieron en Estados Unidos de América, ya no pertenecían a Gran Bretaña, ya no estaban bajo el mando de Gran Bretaña. Espero chicos que entonces haya entendido este video, que les haya gustado la clase. Hasta aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo para hablar de la Revolución Francesa. Y adiós.